La semana pasada vimos cómo podemos usar las listas para almacenar conjuntos de datos. En la medida que la cantidad de elementos en la lista crece, la revisión de la lista para buscar un elemento específico se vuelve una operación que cada vez puede consumir más tiempo en nuestro programa. Por lo que esta semana nos dedicaremos a ver técnicas que podemos usar para buscar información en forma eficiente en una lista de cualquier tamaño. Bueno, como vimos, podemos usar nuestras listas para el almacenamiento de conjuntos de datos que estén relacionados entre sí. También en las listas podemos eh, representar estructuras de datos como los stacks y las colas que vimos la semana pasada, y también podemos representar con listas vectores y matrices y después usar estas listas para cálculos matemáticos. Esto es una característica propia de Python, ya que hay otros lenguajes en donde los vectores y las matrices tienen estructuras específicas. Eh, pero en Python todo este tipo de operaciones en general se usan con listas. Bueno, el, la importancia de la búsqueda de los elementos de una lista cobra mayor relevancia cuando estamos usándola para almacenar conjuntos de datos generales, ya que aquí, como sabemos, en las colas y en los stacks, la búsqueda o la extracción de elementos es fija, ya sea por el final de la lista o por el comienzo de la lista, como en las colas. Pero en cambio, cuando tenemos un conjunto de datos arbitrario, ahí buscar un elemento o agregar un elemento va a depender específicamente del uso que le estemos dando a la lista. Esta búsqueda de elementos en las listas es un problema muy distinto de acuerdo al tamaño de la lista. Pensemos, si tenemos una lista pequeña, es decir, menos de 100 elementos, posiblemente va a ser mucho más simple encontrar o buscar un elemento que en una lista que tiene 1000 elementos. O sea, si nosotros la recorremos secuencialmente, si la lista tiene 100 elementos, nos vamos a demorar muy poco. Pero cuando la lista ya empieza a tener más de 1000 elementos, el tiempo que nos vamos a tomar en recorrer la lista va a ser cada vez mayor. También influirá en el tiempo que nos demoraremos en buscar un elemento en la lista, cuántas veces vamos a hacerlo. O sea, si vamos a buscar una o dos veces un elemento en una lista, quizá va a ser importante, no va a ser muy importante si la lista es grande o pequeña, pero pensemos si vamos a buscar cientos de veces algún elemento al interior de la lista, el problema es muy distinto, ya que pensemos, si tenemos 10 elementos y, o sea, 10 búsquedas en una lista de 100 elementos, estamos revisando 1000 veces los elementos de la lista, pero en cambio acá, si tenemos una lista grande y le combinamos además con una cantidad grande de operaciones, vamos a estar revisando hasta 100.000 elementos. Entonces esto fácilmente puede crecer a millones de búsquedas. Entonces el problema se vuelve cada vez más complejo y se hace cada vez más costosa la búsqueda de elementos en una lista si tenemos que revisar todos los elementos para encontrar un elemento específico.